¿Qué tal, mis estimados amigos, parientes y conocidos? Bienvenidos de nuevo a la Doctrina de todos los siglos, este espacio donde estaremos aprendiendo cada vez más de a poquito y poquito sobre nuestra maravillosa fe católica. Pues como se habrán dado cuenta, ya en videos anteriores he abarcado dos temas de la serie de charlas que les propuse desde un principio y abarcamos en tres videos, en segmentos de tres videos, lo del primer tema de la pasión de Cristo como respuesta de Dios al misterio del mal. Después en otros dos también abarcamos el tema de la Eucaristía, el misterio de nuestra fe, el secreto oculto de la Santa Misa, misterio de nuestra fe, así lo titulamos. Lo que pasa es, como ustedes se habrán dado cuenta, pues dentro de cada video he abordado otros temas, los he intercalado dentro del mismo tema. ¿Para qué? Pues para ir también dando otra información, porque si algo he comprendido es pues que hay un gran desconocimiento de la fe católica y tenemos que ir pues dando, ¿no? Un poco, poniendo en contexto a las personas que nos escuchen para que tengan una mejor visión, una mejor comprensión de todo lo que hablamos. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar en esta ocasión. Ya más adelante seguiremos subiendo temas de los que tenemos enumerados. Miren, en esta ocasión he pensado, ¿no? en hablar con ustedes sobre la necesidad de una mayor profundidad en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica para conocer cómo están organizadas las verdades de la revelación que nos viene por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la religión católica, la fe católica es una religión revelada. Cristo la revela, Cristo Dios Hijo se hace hombre, se encarna y deja una doctrina, deja unos sacramentos y así nace la Iglesia Católica. Nuestra fe no es una emoción como sucede con otras religiones, en la que todo se basa al yo siento, a puro emocionalismo, no. Si algo a mí me gustó de la Iglesia Católica es precisamente que no es así. La fe católica no es así. La fe católica es un producto del intelecto y de la razón. Y hay una gran armonía entre fe y razón. No es credulidad, y esto lo deja muy bien claro y lo demuestra con argumentos filosóficos profundos, muy, muy profundos, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. ¿Qué es nuestra fe para un católico? Para un católico, o al menos eso debería de ser, vamos, esta es la explicación, vamos a ir oficial, por decirlo de alguna manera, de cómo se debe de entender la fe. Primero, insisto, no es lo que yo sentí, no es ese emocionalismo que existe en otras religiones. Puede haber católicos que inclusive también así lo tengan. Pues si eso les ha servido, está bien. El problema es que para servir a la iglesia, el problema es que cuando es pura emoción, experimentan con una religión protestante y sienten esa misma emoción o otra más elevada, se cambian de iglesia. Cuando la fe no está sustentada en una comprensión real de la doctrina, en un razonamiento, en un producto del intelecto y de la voluntad, esa fe está vacilante, porque muy fácil se puede perder, porque en realidad no es fe, insisto, es una emoción, y la fe católica no es así. Si algo tiene de bello es precisamente no ser eso. ¿Qué es la fe católica? Miren, la fe católica, primero que todo, es conocimiento recibido de otros. En este caso, personas dignas de fe que dieron un testimonio. ¿Cómo sabemos que existió Miguel Hidalgo y Costilla? Por el testimonio que dejaron los historiadores. Cualquier personaje de la historia es un conocimiento transmitido. Bueno, en ese sentido, lo que conocemos de la Iglesia, de su doctrina, es un conocimiento transmitido por personas dignas de confianza, dignas de creer. ¿Cómo creo yo que Cristo resucitó? No es nada más porque me lo han dicho y ya. No, para empezar, hubo personas dignas de fe que con su vida lo demostraron, que fueron testigos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los apóstoles, casi todos, excepto San Juan, que también estuvo dispuesto a morir, solo que sobrevivió, San Juan Evangelista, murieron, todos murieron mártires. Era imposible que ellos murieran por una mentira que ellos hubieran inventado al decir que Cristo había resucitado. Es decir, si ellos estuvieron a morir y con su muerte dar testimonio, ser mártires, o sea, padecer el martirio, es porque ellos tenían fe en una resurrección de la que habían sido testigos.
En este caso, yo, al menos yo, creo que Cristo resucitó porque me lo han transmitido y lo transmitieron personas dignas de confianza, testigos dignos de fe, en este caso los apóstoles. Entonces, en ese sentido, fe es un conocimiento transmitido y recibido. Luego está también la fe como un acto de nuestra voluntad. Ahora, ya después de que yo he recibido ese conocimiento, ahora yo decido aceptarlo en mi vida, creer en él, es decir, ya poner mi confianza, por eso confianza va relacionada con la palabra fe. Entonces, ahora yo decido que acepto ese conocimiento, porque igual puede alguien escucharlo y aún así ignorarlo, puede tener evidencias y aún así pues no ajustar su vida y no dar los pasos que se necesitan. Entonces, es en este caso el acto de la voluntad cuando que se encamina a poner confianza en ese conocimiento recibido, pues viene de un acto, de una decisión propia, de una decisión racional. ¿Se entiende? Por eso aquí esta es la belleza, es decir, de la fe, que es un acto de nuestra voluntad que viene de nuestro intelecto. Es como cuando vamos con un médico o que tenemos nuestro médico de cabecera, ya después de que sabemos que es un médico experto por testimonios de otros, vamos con él. Ahora decidimos ir con él y decidimos también aceptar y seguir sus consejos. Puede haber casos en que alguien le diga unos consejos, unas directrices al médico para cuidar su salud y aún así decida no hacerlo. Esto pasa con las personas que aún con todas las evidencias deciden no hacer caso al mensaje de Cristo y es decir, por eso digo que ahí no se agota todo solo en conocer. Ahora entra nuestra voluntad, nuestro deseo de hacer nuestro ese conocimiento y todas las consecuencias que de ahí se derivan. Entonces, luego ya como otro tercer complemento o ingrediente, vamos a decir, de lo que es la fe, pues es de la fe como virtud teologal que recibimos con el bautismo al recibir el Espíritu Santo y vamos a decir, que adquiere su plenitud en la confirmación. Entonces, por eso dicen las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. O sea, primero la fe, luego la esperanza y luego la caridad. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, se compone y se complementa lo que para nosotros debe de ser una fe. ¿Se entiende? Es un conocimiento, es una voluntad y es una virtud teologal. No es una emoción como sucede con muchas personas que todo lo reducen a ello. Es que yo sentí, es que yo siento. No, 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 así no. Ese soporte vamos a decir, cuando la fe se soporta solo en eso, está muy endeble, porque no se tienen los conocimientos, no se tiene la base, y termina la fe convirtiéndose solo en algo solo del corazón, y no, es también algo del cerebro, es algún producto de nuestro raciocinio. Hay una gran armonía entre fe y razón. San Juan Pablo II lo deja muy claro también en su documento Fides et Ratio, que es fe y razón. La razón, la fe clarifica la razón y viceversa, ¿no? Con nuestra razón adquirimos aceptamos la fe y con la fe vemos todo aquello que estábamos en el ámbito pues sí, de lo invisible, ¿no? Nuestra esperanza en la otra vida, etcétera, todas estas cosas que son una verdad de fe. Pues bien, miren, esto es importante. No debemos atenernos o conformarnos con el emocionalismo barato que impera y se ha puesto de moda en las iglesias, en los movimientos, en las pastorales familiares y juveniles, donde el sentimiento ha sustituido a la instrucción. ¿Por qué? Porque todo se limita a veces a juegos, a dinámicas. Qué bueno que existan, qué bueno que si esto se usa como un complemento. Yo creo que este debería de ser el propósito, como un complemento para tirar a los jóvenes que están llenos de energía, etcétera. Todas estas cosas yo las entiendo, pero no, es decir, no está peleada una cosa con la otra. No abandonar el conocimiento profundo de las verdades de nuestra fe, de las cuales hay muchísimo desconocimiento. Por ejemplo, qué bueno, ¿no? Que haya que se organicen estas caminatas, estas peregrinaciones aquí en Guanajuato y de muchos lugares que van a Cristo Rey, al Cristo de la montaña que se encuentra en Silao, Guanajuato. Qué bueno. Pero yo pregunto, ¿cuántos de esos jóvenes o en qué porcentaje creen ustedes y se aceptan opiniones? Quizás me equivoque yo. Pueden escribir en los comentarios.
cuántos se cree que conozcan o tantean ustedes o calculan ustedes que conozcan la doctrina de Cristo Rey? Todo lo que incluye la doctrina de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey que instituyó eh, el Papa Pío XI. Yo creo que si se hace una encuesta a ver cuántos jóvenes han oído hablar, ya no digamos leído, oído hablar de la encíclica Quas Primas, una encíclica, mis estimados, que les invito a que la lean, a que la descarguen de internet y la impriman. Es más, si no, que la pongan en audio, en YouTube ya está en audio para que la escuchen nada más y sepan el gran contenido espiritual que tiene y a lo que aspira esta doctrina de Cristo Rey, de la encíclica Quas Primas. Yo me gustaría que algún día, en lugar de organizar una caminata o una peregrinación a Cristo Rey, nuestras diócesis, nuestras conferencias episcopales se propusieran enseñarle a los jóvenes y viejos, ok, esta ocasión no se va a hacer las peregrinaciones de Cristo Rey, pero vamos a aprender a profundidad en charlas en las parroquias la encíclica Quas Primas. Sería grandioso y llenaría más y daría más frutos espirituales, yo creo, que una peregrinación a Cristo Rey. No que la esté minimizando, sino que si vemos cómo fuimos cuando éramos jóvenes y cómo puede darse el caso de que para muchos jóvenes solo sea un paseo, una especie de aventura, pues van a llegar como se fueron. Entonces, por eso es tan importante que se profundice en las verdades de la fe, en el contenido real y no solo en los accidentes que hay alrededor, en los accesorios alrededor de cada una de estas solemnidades, porque eso terminan después siendo solo accesorios. Desde que esto ya vámonos a la caminata y vámonos a la peregrinación a pasarnos el rato allá arriba de la montaña. No, hay que conocer. ¿Para qué? Para que se haga realidad algún día este anhelo y este deseo de todo católico de que Cristo reine realmente en nuestro corazón, pero también en nuestra patria, porque no sucede. No existe un reinado social de Cristo actualmente. Cristo ha sido sacado de la vida pública, de las leyes humanas. ¿Qué dice un canto? Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere o quiera triunfante su ley. Bueno, las leyes humanas que hay en los gobiernos de la tierra ya no tienen inspiración cristiana, pero es que sí la tuvieron durante siglos. Ahorita prácticamente el 98% o 99% de lo que se considera pecado no se considera delito ni falta administrativa por las leyes humanas. Es decir, Cristo ha sido sacado de la vida pública y eso es a lo que se aspira. Eso es lo que se argumenta en la encíclica Quas Primas. Cómo Cristo debe reinar también socialmente. Si Dios sí gobierna el universo, en ese sentido Él gobierna el universo y lo gobernará. Pero en las leyes humanas, en las leyes de nuestros gobiernos que elaboran nuestros diputados, no toman para nada cuenta el parecer de Cristo o de lo que enseña Cristo por medio de la doctrina de la Iglesia. La Iglesia considera pecado el aborto, por ejemplo. Pues ya en la gran mayoría de los países antes se promueve el aborto, no solo no solo no es delito, sino que se impulsa hasta como política pública. Entonces Cristo no reina socialmente entre la gente. Entonces, pues eso es. Otra cosa que también hace mucha falta conocer, ¿verdad? Como ejemplo, mejor dicho, que les pongo es, y que creo yo que la mayoría de la gente nunca ha escuchado hablar, es, por ejemplo, la cátedra de la cruz. ¿Qué es la cátedra de la cruz? Bueno, pues es toda esa doctrina que todavía Cristo dio ya estando crucificado. A eso se le conoce más como las 7 palabras, que en realidad son 7 frases que dijo, las recogen los evangelios. En los diferentes evangelios dan cada uno diferentes frases a Cristo de las que dijo ya estando en el madero, cuando dijo, estarás hoy conmigo en el paraíso, cuando dijo, perdónalos, Dios mío, no saben lo que hacen, cuando dijo que tenía sed, cuando dijo que se ha realizado, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas estas son las 7 palabras, que en realidad fueron 7 frases. Bueno, hay una gran enseñanza en cada una de ellas. No las vamos a mencionar aquí, no hay tiempo, pero yo me gustaría que después ustedes las busquen y las investiguen y las aprendan, porque de esto se conoce muy poco y si alguien las conoce, diga yo, alguien me las enseñó o nos las enseñaron en las pláticas cuaresmales o en unos ejercicios espirituales o en una curso de evangelización, igual dígalas, corríjame, pero por lo que yo he visto,
La gran mayoría de los católicos desconoce esto, desconocen también mucho pues, de Mariología. ¿Por qué es tan importante conocer de Mariología? Perdón, porque pues es lo que nos puede dar argumentos para poder defender la devoción que en la Iglesia Católica se le tiene a la Santa Virgen María, como contraargumento a la postura protestante que dice que eso es idolatría, y la mayoría de la gente no la conoce. Miren, los sermones actuales y temas en pláticas, en eventos, en movimientos, a veces se priorizan más los testimonios personales, a veces desafortunadamente hasta el espectáculo por encima de una exposición teológica y doctrinal. Eso ocurre mucho dentro de la Iglesia Católica. Ocurre mucho este fenómeno. Insisto, no está del todo mal, o no está mal, pero que no lo mal está en que se sustituya una cosa por la otra, porque cuando todo se reduce al emocionalismo, pues la iglesia termina convirtiéndose en otra cosa, pero ya no en lo que la iglesia siempre fue. Cuando se desconocen verdades básicas de la iglesia, todo aquello que obtenemos, por ejemplo, en el Catecismo de San Pío X se habla todas las gracias que aprendemos cuando conocemos, o obtenemos cuando conocemos las diferentes fiestas de la Virgen, de cada una de los 4 dogmas marianos aprendemos mucho, y mucha gente lo desconoce. Hay tantas cosas en las que a las que se les puede dedicar tiempo para capacitarnos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es muy vasta en su doctrina, y tiene, vamos a decir, como varias ramas. Nunca terminaríamos de conocer la Iglesia Católica en su totalidad en toda una vida. Entonces, yo creo que es bueno dedicar nuestro tiempo a conocer, si no es el contenido de cada una de esas ramas del saber dentro de la Iglesia Católica, de perdido qué son. Ya aunque no pudiéramos conocer su contenido, tenemos, por ejemplo, la escatología, la patrística, la eclesiología, la mariología que ya comenté, la cristología, la liturgia, el derecho canónico, y pues no siga toda la piedad popular, que a veces ni eso sabemos. Por ejemplo, ¿qué es la escatología? Pues es toda esta ciencia que explica las profecías, y de la que también muchas personas actualmente se dedican. Hay sacerdotes que tienen este don de poder ver hacia el futuro, y si aciertan, tienen el don vamos a decir, de predecir. Y en la iglesia siempre ha existido, en la historia de la salvación, ha habido santos, los apóstoles, unos apóstoles profetas, de ahí viene la palabra profeta, porque predecían por inspiración divina lo que iba a ocurrir. Entonces, toda la escatología estudia las profecías de Cristo respecto del fin del mundo, de los últimos tiempos, etcétera. Entonces, pues esta es toda una ciencia dentro de la Iglesia Católica. No la conozco, pero sé que existe. Entonces, por eso sería bueno que como católicos, cuando menos conociéramos que esto existe, para que también quien tenga interés un poco ahonde en ello y aprenda mucho de nuestra iglesia. Está la patrística, que es toda la doctrina de los santos padres de la iglesia, apologistas y apostólicos, toda su enseñanza, que es muy profunda, muy interesante. Está la eclesiología, que es cómo la iglesia ha estado organizada, toda la organización de la iglesia a lo largo de los siglos, sus mandamientos, en este caso los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Está también, tenemos la Mariología. La Mariología pues es también toda la ciencia que explica los dogmas marianos, las apariciones, cómo entender las apariciones que son revelaciones privadas, y aparte vamos a decir, la bíblica, o la enseñanza tradicional aceptada por la iglesia, ¿no? De la Virgen, sus dogmas, como ya lo mencioné. Está la cristología, que es lo que más me apasiona a mí. Si se dan cuenta, el credo niceno-constantinopolitano es el que trae más contenido respecto de Cristo, ya no me lo expliqué. Pues en el catecismo de Juan Pablo II, la parte del credo, vamos a decir, más voluminosa, sí, con más contenido, es precisamente la relacionada a Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es Dios que se revela. Entonces hay muchísima información respecto de Cristo,
Los invito a que lo estudien el Catecismo de Juan Pablo II cuando habla sobre de Cristo. Hay muchísima información que podemos aprender respecto de su muerte, su resurrección, cómo entender estas cosas que son a veces complicadas, ¿eh? Y puede un ateo a veces poner en aprietos a un cristiano si le hace una pregunta al respecto. Es decir, cuando Cristo murió, muere su cuerpo, siguió viviendo su alma y su parte divina, la persona divina de Cristo, ¿dónde quedó? ¿Murió también? ¿Qué pasó allí? ¿Verdad? Entonces, es importante conocer esas cosas. Otra cosa muy importante que podemos aprender es en el tema de la liturgia. Hay muchísimo desconocimiento de liturgia, por eso los sacerdotes también a veces hacen lo que quieren, porque dicen, pues esto que sabe la gente, y se brincan reglas de la liturgia. Se las brincan los mismos sacerdotes, o no las saben, como dije el otro día, o si las saben no les importa, pero es muy común que los sacerdotes también cometan abusos litúrgicos, que están en las reglas de la liturgia, y no se diga a nosotros, la gente. Andamos a veces copiándoles a las personas de otras religiones, a los protestantes, serás el Padre Nuestro y la gente abriendo las manos acá como si fueran también sacerdotes, como si estuvieran en el lugar del sacerdote. Ven que el sacerdote lo hace, pero él lo hace porque él está elevando, recogiendo todo lo del pueblo y elevándolo a Dios como nuestro pontífice. Entonces, lo que debemos hacer las personas, acá el pueblo abajo, ¿no? Es solo juntar nuestras manos haciendo la venia y ya. No tenemos por qué abrir las manos, pero ¿por qué se hacen esos errores litúrgicos? Por ignorancia. Entonces, en la liturgia también hay todo un océano de conocimiento que hay que aprender. La liturgia, está el derecho canónico, que es pues todas las leyes de la iglesia, que es motivo para excomunión, para excomulgar, como también se le llama, cómo se puede declarar nulo un matrimonio. Ojo, no es que el matrimonio se anule, el matrimonio es para siempre y nada dijo Cristo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Lo que se hacen en los juzgados, en este caso en las curias, ¿no? De las diócesis y en estas instancias es declarar que el matrimonio no existió. Eso sí se puede hacer por diferentes causales. Entonces, pues todo esto, ¿no? Como allí está como las leyes, son las leyes, vamos, esas son las leyes del derecho eclesiástico, del derecho de la iglesia, en este caso el derecho canónico, son las leyes de la iglesia. Y pues está también otra ciencia que es el exorcismo, todo lo relacionado al exorcismo, ¿verdad? ¿Qué es esto para expulsar demonios? Hay también toda hay una cátedra para eso, donde van a Roma y estudian sacerdotes para ser exorcistas, un poco también que pues Dios les da, ¿no? El don de expulsar demonios. Y pues también está esta otra ciencia, el exorcismo, todo esto para tratar con el maligno, toda la demoniología también, ¿no? Entonces es otra ciencia. Entonces de todo esto yo vamos a ir, conozco pues en qué consisten, que ya con eso creo es mucho, pero hay gente que ni siquiera sabe que existen estas cosas, mucho menos tiene una idea vaga pues de qué son, y hay todas estas cosas se desconocen dentro de nuestra iglesia. Miren, cuando estas cosas, estos temas, por ejemplo, como el tema de la cristología, que son temas tan profundos, y aquí les adelanto un poco lo que mencioné. Cuando Cristo muere, la persona divina de Cristo, del Hijo, asume su alma humana que supervivió o que siguió viviendo después de la muerte. Ojo, entonces como que respuesta a esta pregunta que dejé, su naturaleza divina asume el alma humana de Cristo mientras estuvo muerto y su cuerpo, ¿no? Porque la muerte de Cristo implicó la separación de su alma y su cuerpo. Entonces, la persona divina de Cristo, porque acuérdense, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, asume, vamos a decir, o toma el control, por decirlo así, de su alma. Esto enseña el catecismo. Entonces, pues todas estas cosas es importante conocerlas. Entonces, sin embargo, hay muchísimo desconocimiento y se le ha dado en muchas diócesis, en muchos países, inclusive más énfasis por parte de muchos obispos y conferencias episcopales al emocionalismo. ¿Por qué? Porque el emocionalismo captura más fácil. Es más fácil, vamos a decir, atrapar la atención de la gente y con tal de que a veces no se les vayan a otras iglesias no católicas,
que recurren mucho a estos métodos, pues vamos a, como que se les hizo más cómodo también copiarles en sus métodos emocionalistas, sentimentaloides, ok, para que no se nos vayan los católicos. No, en lugar de recurrir a un conocimiento, claro, pasa con el emocionalismo y con esos métodos y ejercicios del emocionalismo, pues como con cualquier otra cosa, vamos a decir, por ejemplo, el alimento chatarra, pues es a veces más accesible y lo encontramos más fácil en la calle que un alimento saludable que se cocina en casa. Pues lo mismo pasa con el alimento intelectual. Hay alimento intelectual chatarra y hay alimento intelectual provechoso. El alimento intelectual chatarra, pues también es más fácil de digerir. Estar frente a una televisión viendo un programa obsceno o ridículo o sin sentido, o una canción de estas que andan de moda de Peso Pluma y todas esas patrañas, pues es más fácil de que a un niño le encuentre el sabor o una persona más pronto el gusto que a una obra intelectual. Por ejemplo, el libro de Santa Teresa, yo estoy leyendo el libro de Santa Teresa, de Las Moradas, y son libros difíciles de entender. Se los recomiendo, pero les recomiendo que lo lean 3 veces para que le puedan sacar el provecho. ¿Por qué? Porque en su obra Santa Teresa tiene, tiene frases de hasta 8 renglones, de un punto a otro punto hasta 8 renglones. Entonces, mantener vamos a decir, el control de la idea general, pues cuesta trabajo, se requiere mucha concentración, usa frases muy largas, insisto, hasta de 8 renglones algunas frases, de un punto a otro punto dentro y del cuerpo del texto, y aparte, párrafos que ya no son ni párrafos, son hasta 3 páginas. Hay a veces libros o obras que tienen en una página, caben pues decir 3 párrafos. Bueno, aquí Santa Teresa usa a veces 3 páginas para una idea. Entonces, pues se requiere esfuerzo. Todo lo bello, todo lo sublime, todo lo grande, pues requiere más esfuerzo, ¿verdad? O sea, es más esfuerzo ponerte de pie que estar tirado en el suelo. Así pasa, así es en todo. Creo que es algo hasta natural, pero por eso de allí hay que enseñarle a la gente a apreciar lo bello, la verdad, belleza y bien. Apreciar lo bello, lo verdadero y lo bueno. Se requiere, pues, estimular, ¿no? Hacerles ver, ayudarle a la gente a que encuentre la belleza en la dificultad. Miren, estas cosas que a veces, considerar que son profundas y que por lo tanto aburridas, refleja un problema espiritual en nuestra iglesia, este, y refleja vamos a decir, yo creo hasta en una especie de crisis, una especie de enfermedad. Y de nada sirve que la iglesia lo tenga, que la iglesia posea este tesoro si la gente no lo conoce. Es que si algo tiene bello la iglesia es precisamente su doctrina. Es una doctrina tan perdurable que ha durado 2000 años, que ha visto pasar ideologías de una y de otras, y ellas así están, como un faro en la tempestad. La Iglesia Católica contemporarizado con el Imperio Romano, con el Imperio, los califatos abasis del Islam, con el Imperio Mongol, con los imperios de, ya de tiempos modernos, con el Imperio Británico, con el Imperio Austrohúngaro, eh, es decir, es la institución más antigua que ha existido en la Tierra y que ha estado de manera permanente, una institución universal, de ahí lo de católica, que nunca había existido en la historia de la humanidad, porque ahorita existen instituciones universales o mundiales como la Cruz Roja Internacional, como el Comité Olímpico Internacional, como la FIFA, la Federación de Fútbol, pero son instituciones que tienen poco más de 100 años, alrededor de 100 años, y que surgieron cuando el mundo, con la globalización, con los viajes intercontinentales, es decir, como que el mundo se hizo pequeño y pudieron organizarse por medio de las telecomunicaciones, pero la iglesia surgió en un tiempo en que no existía nada de esto y se expandió por el mundo y ha existido hasta la fecha donde toda una comunidad mundial forman una hermandad. Esto es algo inédito y único que fundó Cristo, es que nadie más podía hacerlo. Una institución mundial que agrupara gente de todas las naciones en una hermandad, fueran hermanos y formaran una iglesia, una comunidad. Pues esto es un milagro, y que esa comunidad haya existido durante 2000 años conservando una misma doctrina, y que haya visto pasar a ideologías de unas y de otras, a veces contrapuestas unas a las otras, y la iglesia con su doctrina. Por eso a mí me inspira tanta confianza, porque las ideologías son pasajeras. Ahorita está de moda el feminismo, al rato va a pasar. Y a un tiempo estuvo de moda el marxismo, todas estas ideologías del comunismo, y están pasando de moda
el liberalismo, ahora está el posmodernismo, vino el modernismo y bueno, van y vienen ideologías de unas y de otras, siempre todas creadas por el hombre, queriendo presentar al hombre, lo vamos a decir como una, presentarle es una especie de manzana podrida, pero que le disfrazan de, pues como la que se le dio a Adán y Eva, algo así, un fruto que lleva la apariencia de apetitoso, porque al final le hace daño a la humanidad, todas estas ideologías como lo que ocurrió en el Edén, y eso sigue vigente hasta la fecha. El mundo, sabios, personas del mundo, filósofos, muchos de ellos, le presentan al hombre ciertos caminos o lo que creen o lo que intentan presentar como caminos para su bien y que muchas veces es para su propia perdición. Entonces, la iglesia no, la iglesia mantiene por un lado su doctrina y si la gente se aferra a ella, puede vivir una vida feliz, puede inclusive alcanzar la santidad, independientemente de que todos los demás católicos no la sigan. Esto no nos debe detener. Cualquier persona de ustedes, mis estimados, que me escuche, puede tomar los catecismos de San Pío X y de Juan Pablo II y otros que hay, y si lo lee y los aplica en su vida, puede lograr la santidad. Aunque yo y todos los demás católicos seamos unos arrastrados, ustedes, si en verdad tienen interés, no se fijen en cómo somos nosotros, tomen esos catecismos y si lo siguen, pueden lograr la santidad y ponernos hasta la muestra y tener allí una guía. En la doctrina de la iglesia está, está una guía. Miren, rescatar y dar a conocer la doctrina de la iglesia ayuda a proteger a la iglesia del modernismo, como ya dije, de tantas ideologías que van y vienen, de un vacío intelectual que lleva a que tantas personas se desvíen de la fe, se vayan al protestantismo o peor aún al ateísmo. Miren, todos los ateos, me atrevo a asegurar que el 99% no ha leído a Santo Tomás de Aquino, porque si lo hubieran leído yo creo que no serían ateos. Hasta para ellos la iglesia tiene una respuesta. Lo que pasa es que no se dan la oportunidad de conocer estos argumentos que existen dentro de la iglesia. Pues bien, mis estimados, espero haya sido entendible. Es todo por el momento. Los invito a que quien vea este video y no haya visto los otros videos que he puesto en publicaciones anteriores, les eche un vistazo. Podrá aprender allí. Les recomiendo mucho el tema de la Eucaristía. Está en dos partes, en dos videos. Ahí tiene como título ¿Qué es la transubstanciación? Y está uno enseguida que habla sobre por qué es pecado faltar a misa. Ahí está la segunda parte. Los invito, van a aprender mucho, van a aprender cómo explicarle inclusive a un niño qué es la transubstanciación. Tiene una ejemplificación, un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender. Se los recomiendo y pues es todo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y la Virgen del Carmen interceda por todos nosotros.